Bendiciones, bienvenidos a nuestro programa Testimonio de Vida. Pero en esta ocasión vamos a tener unas entrevistas bien especiales porque esta casa está por cumplir 50 años de aniversario. Se dice fácil, pero es toda una historia. Vamos a entrevistar uno por uno a todos los pastores principales que el Señor llamó en cada tiempo de transición para que ellos mismos le cuenten cómo fue su experiencia en el tiempo que el Señor les permitió pastorear. Pero en esta ocasión, primeramente, vamos a entrevistar a nuestro querido pastor Rafa. Rafa es un pastor muy peculiar porque él ha sido pastor asociado, pastor general, dependiendo de las transiciones donde ha sido necesitado el llamado que Dios le hizo, y él ha corrido, como podemos decir, todas las bases. Y además de eso, Rafa es pionero. Él es de los hermanos que comenzaron la obra hace 50 años atrás, y él tiene muchas historias hermosas que contarnos para que conozcamos las raíces y los principios de cómo Dios engendró la misión evangélica cristiana de Arecibo. Dios te bendiga, Rafa. Amén, hermana pastora, le bendiga a usted. Qué bueno, me da gozo tenerte aquí. Para mí es un honor entrevistarte porque Amén, cuando yo llegué a esta casa, pues ya Rafa estaba en sus funciones de copastor y de pastor general, amén. y yo era una ovejita recién Eso es así. llegada. Han pasado 40 años y Amén. hoy tengo el privilegio de entrevistarlo. Yo estuve hablando con Rafa en días atrás y de verdad que me contó tantas cosas interesantes de la iglesia. Así que Rafa, cuéntanos ese primer día, ¿cómo fue que comenzó todo? Bueno, ese día fue un miércoles. Yo llegué de mi trabajo y mi esposa me dijo que los vecinos de frente, hermano Tato, Iñeca, Marcos y Carmen, su nombre es correcto, pero Tato y Iñeca son los apodos, nos había invitado a su casa, que vienen unos pastores de Quebradilla. Yo en ese momento pues, dije que sí, porque yo estaba pasando momentos difíciles en mi vida. Y dije, bueno, a ver qué va a pasar allí. Y esa tarde, no, ya anoche, cuando bajamos, nos encontramos con la hermana Cuca Frías y una empleada de ella, Evelyn, y los cuatro entramos a esa casa. Ese fue el primer día. Cuando llegamos a la casa, están los anfitriones, señora de nombre Iris Elba, que era la hija de un pastor en Quebradilla, me enteré allí. Y los dos pastores, el hermano Riquelme y la hermana Carmen Cabrera, ella estaba embarazada y en ese vientre llevaba una criatura que hoy es muy conocida en Puerto Rico. Se comenzó el culto y yo fui con una expectativa, porque uno le hablan de los cultos pentecostales Ajá. y uno piensa que va a tabla por ahí para abajo, y eso fue todo distinto. Mucha calma, unas canciones preciosas. Me ha tocado, ahora sé que Él salva. Esa fue una de las primeras que escuché, y unos testimonios sencillos, y que eso a mí me impresionó mucho. Un testimonio que yo siempre recuerdo, que me impactó y da gracia, porque es una cosa que lo cortó el pastor Mangui en ese momento, era de una nevera que se había dañado. Y pues una nevera que la cualquiera, ¿para qué Dios se mete en esto? Entonces, él dijo que, no recuerdo detalles, quizás lo abunde si tú lo entrevistas más tarde, que se dañó la nevera y él oró y llegó un mecánico a la casa y se arregló. Eso es todo, sencillo. Y yo ahí me di cuenta que Dios interviene en cada momento en tu vida si tú le das la oportunidad. En lo más sencillo y en lo más complicado. Cálame y yo te responderé, no es específico, yo te responderé en lo que sea, a lo Exacto. que sea. Y ese testimonio me marcó para toda mi vida. Con Dios que se mete aún en las cosas más Más sencillas de simple, nuestra vida. más simple. Es curioso, porque casi siempre la gente quiere escuchar un testimonio, Pues yo wow. fui con esa Sin expectativa. embargo, en esa intervención de Dios tan sencilla, Dios trabajó con tu corazón. Ahí, Cuéntanos, Rafa, ¿cómo le diste el corazón al Señor? bueno, yo en mi casa, al segundo culto, tercer culto, se convirtió mi esposa, Ana. Yo estaba, se hizo el llamado, yo tenía los ojos cerrados por respeto, y cuando siento un lloriqueo al lado de mi lado, y era mi esposa con las manos alzadas aceptando al Señor.
Fue en el segundo o tercer culto. Yo me convertí como a los mes y medio. Me convertí allí. Pero seguías yendo No, consecuentemente. no, eso era tan pronto el primer culto, y ya el segundo miércoles, ya yo estaba listo yo quería ir porque yo estaba tocado, ya yo estaba al otro lado. Exacto. Y entonces, pues, yo quería ir. Y entonces invitamos a varios hermanos. Yo invité a la hermana Eva Plumey, a los vecinos Maggi y su mamá, la invitamos. Y Cuca invitó a otro vecino más y así pasó. O sea, se fue regando, porque yo no me convertí porque yo estaba asistiendo a los cultos. Haciendo los Ok. cultos. Y estuvimos allí bastante creo que 1 año o 2 años en la casa, hasta que creció tanto, porque se regó la voz se regó. Y nosotros pues tuvimos que mudarnos. Y entonces conseguimos el local del centro comunal de University Garden. Ese centro tenía originalmente la iglesia de la Casa del Joven. Ok. Ellos se habían ido de allí del local y yo hablé con el que tenía la llave y nos lo dieron. Le pusimos a las ventanas, le pusimos paneles para proteger las ventanas y algo simpático, no había sillas. Cada cual llevaba su sillita. Wow. No había silla. Pero ya, todo el mundo quería. Cada persona que visitaba el culto, la asignación era que tenía que Si no, llegar con una silla. o te quedaba de pie. Ok. Y y entonces el sonido, no recuerdo el sonido. Yo sé que la conga, la música, la conga, la tocaba muchacha que se llama Zulma Goitía. Ah, la Y hija de el, Carmen y el Gloria. pastor tocaba guitarra y cantaba. Entonces, la hermana Cuca Fría, creo, no recuerdo, llevaba un organito portátil, eso cabía, y un sonido, no sé, no estoy seguro del sonido, pero yo sé que eso lo cabía, no había nada. Y ahí eran, pero unos cultos gloriosos. Qué comienzos lo que somos hoy y donde comenzó la semilla de la misión evangélica cristiana. Definitivamente hemos visto a Dios de una manera extraordinaria en Dios el nos ha camino. bendecido. Los hermanos pastores nos indicaron que teníamos que buscar un local, pues lo que todo el mundo buscó buscar local. Entonces la hermana Chiqui Sanabria, que esa mujer se llevaba el mundo de frente, se lo dejaban, me dijo un día, Rafa, alquilé 100 sillas. Y chico, estás loca, somos 3 gatos ahí para tantas sillas. Ay, Rafa. Pues la alquilé porque ya alquilamos un local. Y efectivamente, dimos nuestra primera escuela bíblica. Yo hablé con la hermana Sonia Colón, otra hermana que fue muy, muy activa en la iglesia. Ella me dio de nombre así, de los primeros nombres de la primera escuela bíblica. Fueron los pastores con sus hijos. Ya la nena había nacido y estaba Riquelme Junior. La hermana Sonia Colón con sus hijos, Chiqui con sus hijos, Cuca con sus hijos, yo conocí a mi esposa. Y ya se iba formando la congregación. Entonces la hermana Eva Plumey también estaba, la hermana Traverso estaba, Marisa Traverso estaba Adacabán, pero Sonia fue la que me dio esos nombres. La primera escuela bíblica, el primer culto, lo predicó Junior Narváez. Yo quiero decirle a la audiencia, Rafa ha ido mencionando un sinnúmero de nombres de hermanos y hermanas que en un momento dado preciso aportaron o fueron bendición en el nacimiento de lo que es la misión evangélica cristiana. Yo llegué a 40 años, o sea, 10 años más tarde, y no tuve el privilegio de conocer a muchas de estas personas que él está mencionando de cerca, pero una de las intenciones de este programa o de este memorial es que nosotros queremos que todos los que nos escuchan en todo Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que de alguna manera usted es parte de la historia de la misión evangélica cristiana de Arecibo. Es el anhelo del Señor y es el anhelo de mi corazón que todos podamos estar el día 9 de junio, domingo 9 de junio, celebrando esta gran victoria. Yo creo que el cuerpo de Cristo es uno y nuestras vidas son vidas que van transicionándose en el Señor y tenemos un tiempo y tenemos una hora para hacer aquello que Dios nos ha encomendado, pero desde la primera persona, la que puso su casa, hasta el día de hoy, todos los que han sido partes de la misión evangélica cristiana de Arecibo, es el anhelo de nuestros corazones, que estemos ese día 9 de junio para celebrar por todo lo alto 50 años de historia de esta iglesia. Los cultos, cuando comenzamos
nosotros antes se llaman Tomatey. Los músicos eran Joey, que era un joven de esta iglesia, hijo de una hermana de la iglesia, Francis Fría Jr., hijo de Cuca, y Francis Jr., y Francis padre, y John, hijo de la hermana Gladys Santiago. Gladys O sea, Santiago. entonces, el órgano lo tocaba la hermana Chiquita Sanabria y Cuca. Ellas dos decían la parte instrumental. Entonces, el órgano lo donó una señora, una doctora que se llama Karen, o qué, no sé el nombre de ella, era doctora en la Buen Pastor, donó el órgano. Detalle, el que donó las sillas, el que donó el órgano. Me hablaste de la primera pareja que se casó Sí, en la misión dos pastores, son evangélica, ahora que pastores. hoy son dos pastores muy Carlos queridos. Serrano y Susi Chacón. Sí, Carlos Serrano y Susi Chacón fueron los primeros, el primer matrimonio Que se casó aquí, que sí. se celebró, el primer bebé que nació en esta casa fue nuestra querida Keres Riquelme, muy conocida en las esferas gubernamentales de Puerto Rico. Ella fue la primera Porque bebé Carmen que está nació en esta embarazada. casa. Ya era de Keren. Ok, John, tenemos sorpresas, Amado. Hemos tratado de contactar todo lo que hemos podido y queremos como que volver al comienzo, retomar todo y hay sorpresas, Amado. No se lo voy a decir para que se emocione, No. pero hay grandes sorpresas. Si usted quiere recordar, vivir nuevamente los tiempos en que usted era parte de la misión evangélica cristiana, ese 9 de junio va a ser bien importante para tu vida. Chiqui Sanabria y Sonia y la hermana Cuca fueron instrumentos muy, muy grandes en nuestra iglesia. La hermana Cuca fue cuando Cuca está en la presidenta de la Junta Administrativa, fue que se formó el asunto de la carpa. La carpa, la parte de operaciones, y el pastor Morales, Víctor, fue tremendo instrumento también. Pero la parte de comprar la carpa, todas esas cosas, era Cuca como Cuca presidente de la Fría, que todavía la tenemos aquí en nuestra Y congregación. en la combate de este terreno, Cuca intervino como Muy presidente de la bien. Junta. Yo quiero que tú me cuentes cómo el Señor te llamó al pastorado. Bueno, el pastor Riquelme me dijo un día que él sentía nombrarme pastor asociado. Muy bien. Y yo, como vine a trabajar para el Señor, dije que sí. Y en el momento de transición En las transiciones de de la la iglesia, iglesia, yo entraba fungías como pastor general. general, después volví otra vez a mi función de pastor, copastor, pero un total de 7 años más o menos, tuve que decir, en ese... Entre las veces que funcionaste como pastor general, Sí, fueron algunos 3 y 3, algunos 7 como 7 años años entre más o menos todos. fueron, sí. Y luego de eso, continuaste siendo pastor, Copastor de esta iglesia. copastor de esta casa. ¿Hasta en qué año te retiraste? Yo me retiré hace como 13 años, cuando mi esposa enferma. Exacto. Yo no podía ya asistir a los cultos como quería yo, ni podía hacer las cosas que yo quería hacer. Entonces, pues, hablé con la pastora en ese momento, era la hermana antes Grisel, se lo dije y me retiré. Fue un momento difícil, pero sentí paz y retiré, pero siempre he sido fiel a esta iglesia. Sí, todavía está en nuestra casa. Sí. Él es la oveja más anciana. Él y Cuca Fría son las ovejas más ancianas Sí, de nuestra congregación. Mi esposa me decía a mí siempre, Rafa, nosotros somos bendecidos por Dios. Nos llevó la iglesia frente a nuestra casa. Eso es. Nos vamos El Señor lo fue a buscar allí frente a allí, su a casa. nuestra casa, nos fue a buscar el Señor. Rafa es un hombre muy particular, muy servidor. Los años que lo conozco lo distingue su buen genio, su buena actitud ante la vida y la disponibilidad que Rafa siempre ha tenido Amén. para trabajar para el Señor. No importa cómo sea, ni lo que sea, ahí Rafa siempre estuvo pendiente, echando la iglesia hacia Amén, gloria a adelante, Dios. en este tiempo, ¿verdad? Que los creyentes están dejando de tener sentido de, no es que seamos dueños, pero debemos de tener Porque sentido de hay que pertenencia. tenerlo O en sea, la yo iglesia. pertenezco, yo no soy dueño No. de la iglesia, pero yo pertenezco a ese lugar
Y eso ya casi no se ve, la gente entra y sale, pero encontrar gente que en los días buenos, en los días no tan buenos, en las tormentas, en las calmas, en todos los procesos que pasa la iglesia, porque si algo yo he aprendido en 40 años, que la iglesia es una familia. Mira, La iglesia es una gran familia y como familia dentro de la iglesia sucede de todo lo que sucede en una familia. todavía quedan aquí ese remanente, quedan como, yo creo que como 10 del tiempo de Mangui como pastor. ¿Quiénes están? Bueno, Bueno, del comienzo estás sí, Cuca Fría y y tú. yo todo, pero también están Damaris Colón, La pastora Damaris Colón, la la hermana pastora era Vidal Tata, y su hija Jaiza, Violeta. pastora Tata, Ah, la pastora Tata Tata. entró con Víctor Morales. No, Tata, Oh, estaba de pastor, Tata entró después, pero ok. los De Mangui y Carmín. de Mangui y Carmín, pues eran Damaris, Violeta Pérez, Eda Vidal, Gladys. Mario Gladys Santiago, Rubén Colón, que se fue, pues volvió, Richastote y su esposa también estaban Sí. en esa etapa. Y yo no recuerdo a Mayo Mayo. Rodríguez. Mayo se convirtió con Gigi Ávila. Que vino aquí a nuestra casa. 3 días de campaña lo dio. Ahí se convirtió Mayo. Wow. Clarito, me acuerdo esa noche de Mayo. Y Lucio, los dos se convirtieron esa noche, la esposa de Mayo. Tenemos historia como iglesia y damos gracias al Señor. Dios ha sido bueno con nosotros, con esta iglesia, Amén. la bendición grandemente. Rafa, ¿pensaste ver 50 años de aniversario No, de la casa? Cuando yo comenzamos, nunca pensamos, bueno, en la mente mía no estaba nada de eso. Yo creo en los pastores sí, pero en la mente mía no estaba. Yo me sentía bien aquí. Y nunca pensé que llegaríamos donde llegamos. Ya tenemos la primera entrevista. Ahora vamos a entrevistar al primer pastor general, oficial que tuvo nuestra iglesia. Ya en breve lo vamos a presentar. Aleluya. Continuamos con nuestro programa especial respecto al aniversario número 50 de nuestra iglesia Misión Evangélica Cristiana de Arecibo. Y ahora tengo el honor de ver, para mí es un privilegio, jamás pensé que yo iba a tener el privilegio de entrevistar a nuestro querido primer pastor de nuestra iglesia, Mangui Riquelme. Dios le bendiga, Mangui. Bienvenido. Salude a la audiencia. Buenas noches tengan todos. Todo el mundo me dice Mangui, porque Mangui fue un nombre que me puso mi madre en el pueblo. Mi verdadero nombre es el doctor Rafael Riquelme Abrams. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los que eran de la misión me decían, Mangui, ven aquí. Mangui. De siempre que he oído hablar de usted, he oído por el nombre de Mangui. Yo respondo, no, a mí no me es molestia, pero La función de doctor que hace. yo llevo sobre 30 años como doctor en psicología clínica. Okay. Estuve atendiendo hasta el 31 de diciembre del año pasado. Estuve atendiendo 2 oficinas que me brindaron la oportunidad de atender 5.639 pacientes. Wow. En ese tiempito, ¿verdad? Y ya de eso dejé la psicología. Pero dentro de la psicología, todo el tiempo llevo 62 años pastoreando. Queremos que nos cuente específicamente cómo llegó a la Misión Evangélica Cristiana y cómo fue ese llamado pastoral que usted desempeñó. Bueno, y yo me convertí, el Señor, y entonces mi hermano me dijo, ¿y usted habla lenguas? Yo, ¿qué es eso? Ah, si usted no habla lengua, usted no va para el cielo. Por un lado, el Señor me recibe, por otro lado, los hermanos. Y esto es una dinámica que se da frecuentemente, ¿verdad?, en la vida de la iglesia. No obstante, yo tenía un deseo por conocer cosas del Señor. Así que le entrego mi corazón al Señor. Yo venía de una experiencia de ser candidato a sacerdote católico romano en el seminario San Ildefonso de la congregación de los jesuitas. La Iglesia Católica, de la misma manera que evangélicos tienen distintos grupos, pues los jesuitas son el ejército del Papa y están distribuidos por prácticamente todo el mundo.
y son la élite de la Iglesia Católica Romana. Así que yo me crié con ellos esos primeros años. Mi madre estaba contentísima, wow, que mi hijo va a ser sacerdote, y yo empecé allí. Y entonces comencé a prepararme teológicamente, ¿verdad? Y estuve 2 años. A los 2 años yo dije, yo creo que esto no es el llamado que yo esperaba. Mi madre me fue a buscar porque iba una vez por semestre a verme en el seminario. Y cuando yo venía del seminario le dije, Mother, como yo le digo a mi mamá, te tengo que decir algo. Y digo, ¿qué pasa? Me dijo, yo quiero ser padre. Ay, pues claro, hijo mío, sí, pero yo soy padre de hijos. Yo no quiero estar más en la iglesia Yo católica. quiero tener familia. Yo quiero tener una familia. Ahí comenzaron las luchas internas en mi hogar, porque mi madre esperaba que yo iba a ser un gran sacerdote. Y eso no fue. Y ahí es que entonces conozco al Señor en un culto, en un hogar. Recibo al Señor, pero también recibo la experiencia de la manera como me trató un hermano. Me dijo, pues usted no va para el cielo. El concepto de seguridad de salvación es tan importante y entender que la salvación no es por obras, que es por gracia. Es. No por obras para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Así que yo dije, bueno, yo entonces tengo que empezar a buscar. Ahí comencé a, como dicen, church shopping. ¿Cuál es lo que me conviene a mí? Y fui a distintos sitios y me decían, hoy hay vigilia. ¿Y qué es una vigilia? Pues nos amanecemos orando. Pues yo voy para allá. Hoy vamos a hacer ayuno y oración. ¿Cómo se hace eso? Así. Y yo lo hacía, con el deseo de buscar. Hasta que en un momento determinado, ¿cómo fue la situación? Llegamos, porque Cuca y Tato, que era el primer hogar que nosotros visitamos, Tato era muy amigo mío porque yo tenía relación con su familia, que estaban por allá en Arecibo, en Isabela, y nos conocíamos. Y entonces ahí es donde por primera vez hacemos un culto, ¿verdad? Yo me había nutrido de muchas experiencias evangélicas y en un momento determinado yo dije, yo creo que yo sé lo que quiere Dios de mí. Así que empecé precisamente en ese hogar. Allí tanto Tato como su esposa, Cuca, conocieron al Señor. Apareció Rafa ese día con la pastilla de su casa. Apareció, yo no sé si Cuca Fría fue aquella noche, fue también Francis, llegó a ir inclusive a uno de nuestros cultos. También había un muchacho que era dentista, que vivía por allí cerca. Bueno, así que empezamos a reunirnos, eran los miércoles, ¿verdad? Me parece que era el miércoles, nos reuníamos, empezamos cultos miércoles tras miércoles. ¿Qué pasa? Empezamos a ver un crecimiento. Y entonces dijimos, espera. Aquí no podemos seguir molestando a esta Tato. familia. Tenemos que buscar. Ahí fue donde por primera vez pensamos, ¿dónde nos vamos a ir? Yo no sé si Rafa fue el que nos ayudó. Conseguimos el centro comunal de la urbanización y nos concedieron ese lugar. Y nos movimos allí, pero empezó a crecer. Entonces la gente se interesaba, la gente estaba muy activa, se preocupaban, se llamaban unos a los otros, invitaban los unos a los otros. Actualmente yo estoy levantando un nuevo ministerio que se llama Ministerio de Compasión y aprendí de lo que estoy aplicando, aprendí de eso que hicimos. La gente venía y decía, oye, ¿cómo tú te llamas? Fulano, te quiero invitar para esta noche a un culto, vamos a tener una actividad. Invitaba a ese invitaba a otro. Fue una reacción en cadena. Y estuvimos, yo no sé cuánto, yo creo que sí, como un año estuvimos en ese centro comunal y ya la cosa se nos hacía un poquito apretuja, pues tenemos que empezar a buscar. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces empezamos a buscar en el pueblo y conseguimos un local en Antón Matei, en Los Altos. Pero en unos saltos, salíamos de un centro comunal y ahora vamos dentro del pueblo de Arecibo,
vamos a empezar la misión. Y allí comenzó, y la gente subía. A veces la gente le dice, las iglesias en segundo piso no funcionan, sí funcionan. Porque aquello empezó a llenarse. Logramos una pandilla de músicos, allí estaba Cuca, estaba Chiqui, estaban los nenes de Chiqui. Bueno, había, como dicen en el argot musical, un ventetú. Cada uno cogió un instrumento y y comenzamos a ministrar. Ministrando en Antón Matei, Dios manifestó su gloria. Vimos piernas crecer. Vimos dientes convertirse Aparecer. en oro, Okay. en plata. Pero no es decir, mira, yo tenía, no, vamos. Yo recuerdo que había un dentista que decía, yo quiero saber si eso es verdad. Y uno de los que hubo, lo llevamos al dentista. Y yo fui, creo que era con Chiqui, estaban, y yo le dije, yo quiero a ver si usted nos hace el favor, doctor, porque ocurrió esto en nuestra iglesia. Ah, pues yo la sentaron. Él la chequeó y la miró, y yo velándolo. ¿Qué iba a decir? Cuando terminó, dígame, ¿qué es eso? Me dijo, ese material yo nunca lo he visto Wow. en mi vida. Wow, qué cosa tan extraordinaria. Quiere decir que eso no es de este mundo. Sobrenatural. Me dijo, mire, yo lo único que le puedo decir, eso es un milagro. Yo siempre recuerdo esa visita al dentista, cuando lo dijimos en la iglesia, que ellos se fue a caer. Pastor, yo lo escucho a usted diciendo, allí llegamos, traímos silla, un ventetú, sin mucho ensayo, sin mucho protocolo. Comienzan vidas que solamente quieren alcanzar a Dios. Bueno, Y comienzan a tocar, quizás hasta desafinados, sin pero conocer ellos eran, tanto no, como conocían ahora. quizás ellos no eran unos Richie Ray y Bobby Cruz, ¿verdad? Pero sí eran músicos porque todos ellos leían música. Pero el asunto es cómo logran que una manifestación sobrenatural de Dios caiga en ese lugar. Yo recuerdo que hacíamos el culto y entonces después venía la administración. Se predicaba la palabra. Se preparaban durante la semana, la gente comenzó a ayunar en sus hogares. Búsqueda. La congregación comenzó a ayunar, a hacer reuniones congregacionales con ayuno. Comenzamos entonces a estudiar la palabra en escuela, no todo, hacíamos escuela bíblica. Y la gente se fue nutriendo, pero la gente llegaba con necesidad. Trajeron enfermos en condiciones que no podían moverse y Dios los levantó. Wow. Así que empezamos a ver la gloria de Dios en el entorno nuestro y eso comenzó a regarse y comenzó la gente a hablar. Inclusive hubo detractores que fueron a la iglesia. Yo recuerdo que yo fui específicamente a uno de los cultos y cuando yo fui a subir me encontré un hombre que me detuvo, me dijo, yo lo voy a matar. Y yo no había subido al púlpito. Y yo lo único que le hice, en el nombre de Jesús, ¡pum! Y el hombre cayó patas arriba. Wow. Se volvió un corre, y le encontramos el alma. Yo dije, yo no quiero ningún caso. Cuando hacíamos campaña, yo recuerdo haber estado en una campaña y nosotros teníamos ya una de las otras misiones. Tuvimos la experiencia de estar con un altoparlante y un hombre católico nos oyó. Estábamos en la cancha y vino con un machete a matarme. Y lo hacía con un machete. Y cuando uno raspa un machete en el semen, salen chispitas. Y el hombre se paró frente a mí y me dice, ¿dónde está ese que está hablando? Lo voy a matar. Frente aquí a esta distancia. Y el hombre no me hacía nada. Lo voy a matar, lo voy a... Se volvió un corre. Llamaron a la policía, llegó la policía. Arrestan al hombre. Pastor, ¿qué cargo? Ninguno. Déjelo libre. Y le predicamos el evangelio. O sea, la misión vivía en medio de luchas tremendas, pero había un respaldo de oración, de ayuno y conocimiento de la palabra.
Wow, qué combinación. Así Oración, que ayuno y conocimiento. conocimiento de la Hoy en día la palabra. iglesia perece por falta de conocimiento Lo de la sabemos. palabra. Y existen tantas doctrinas que están surgiendo que a veces yo me quedo sorprendido. Yo hice mis grados académicos correspondientes, doctor, sobre qué sé yo cuántos años. Ya a mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es buscar gente para la gloria del Señor. Las iglesias me invitan. Pastor, quédese. No, yo soy un pastor, como digo, itinerante. Yo no sé ni cuántas iglesias yo he pastoreado en 62 años. Ok. Así que cuando estuvimos ya prácticamente en la misión fue desarrollando, desarrolló uno de los líderes que yo puedo confesarlo públicamente más fieles a esta congregación se llama Rafael Rafael Román, lo Román. sabemos. Lo sabemos. Rafael empezó prácticamente a mi lado y yo lo fui como Jesús cogía el Mentoreando. barro moldeando. Rafa tenía algo bueno, él trabajaba con la autoridad de acueductos y alcantarillado, creo que era, yo no sé si era supervisor. Y yo dije, Señor, ¿cómo tú lo vas a sacar de aquí y traerlo acá? Con el tiempo, Rafa se entusiasmó y yo le dije, vas a ser copastor conmigo, vamos a trabajar juntos. Y yo conozco que hasta el día de hoy. Y él trajo toda su familia. A veces las iglesias tienen líderes, ellos son líderes, y el resto de la familia. No, mi mamá va, hay que traerlos en bonche. En bonche. La misión creció de eso así, de bonche, de familia. Llegaba uno, pero al próximo domingo llegaba Eso es ese interesante, familia. Pastor Mangui. Nosotros estamos desarrollando un módulo que apenas lo comenzamos y ese módulo se llama La Familia de Dios. Ok. Y ha traído un despertar a la iglesia para que la iglesia vuelva a retomar cosas que perdimos en el principio, porque realmente la iglesia es una familia Sí, tiene y que no es serlo. cualquier familia, es la familia de Dios. Perdón. Entonces escucho al pastor, al primer pastor de nuestra iglesia, Mangui, y veo que los fundamentos de esta casa, llevo 40 años en esta casa, Qué bueno. pastor, y no le puedo decir que haya habido un pastorado que no haya aportado unción en toda su trayectoria. Lo que yo siempre entiendo es que esta casa, no un pastor en particular, esta casa desde sus raíces tiene una marca de Dios muy particular. Claro. Pero el fundamento, que es mi pasión, la oración, la intercesión, que llevó a la misión evangélica a levantarse como una iglesia poderosa y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ha sido el mismo mover que el Espíritu Santo puso en usted, oración, ayuno, palabra. Y estamos esperando que eso que se vivió en el principio en nuestra casa, volvamos a retomarlo y comencemos a ver, además de la presencia del Señor, manifestación del poder de Dios en medio nuestro. Bueno, si la iglesia espera eso y actúa a la luz de lo que estoy estableciendo, vuelve a repetirse. Claro. O sea, las iglesias tienen que ser un cuerpo de Cristo viviente, moviéndose, y Dios se encarga. Nosotros hacemos la parte más Claro, fácil. con las doctrinas fundamentales, buscando a Dios Claro. con todo el corazón, con oración, con ayuno, con ruego, con vigilia y estableciendo la palabra de verdad. Para nosotros, pastor, ha sido un privilegio, de Gracias por verdad, la invitación, tenerlo agradezco. aquí y descubrir en el diálogo y en la entrevista, descubrir las raíces que han acompañado esta congregación durante 50 años, raíces que comenzaron a establecerse bajo el pastorado de nuestro hermano Mangui Riquelme y que hasta hoy han dado frutos para la gloria del Señor. La gloria siempre es de Él. Nosotros somos meros instrumentos de Dios. Eso es. Yo lo que le digo, recién acabo de escuchar un concierto de Jesús Adrián Romero y hay una canción muy particular que me impactó, donde él dice, Señora, valía ninguno, aquí tengo mis manos y mi voz, haz con ellas como tú quieras. Y eso es lo que nosotros, esa es la disposición que tiene que haber
dentro de la congregación. No deben estar esperando que digan, ¿quién quiere? No, yo quiero. El nuevo ministerio que pronto comienzo a ejercer se llama Ministerio de Compasión. Y no empiezo yo llamando a la gente, es Dios llamando a la gente y los traigo. Wow. Yo le creo a Dios. Si Él me llamó y yo soy fiel a lo que Él me dice, Él se encarga. Lo más fácil lo hacemos nosotros, lo más difícil lo hace Él. Eso es lo imposible. Y yo sé que Dios va a ir trayendo. Ese ministerio precisamente lo incorporé en el Departamento de Estado como una organización sin fin. ¿Cuál es el desarrollo de ese ministerio, pastor? Pero ese ministerio comenzó bregando con la gente que tiene problemáticas emocionales. Mis 30 y pico de años como psicólogo clínico me ayudaron a descubrir muchas cosas. Sí. Que la vida de la iglesia, cuando nos reunimos en un montón de situaciones emocionales, familiares, de formación, que hay que atenderlo. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios cambia las cosas. Lo cambió conmigo. En el 1970, yo tuve un accidente automovilístico en Atillo. Y en ese accidente perdí mi vida y me certificaron médicamente muerto. Wow. Y Dios me levantó y me mandó a hacer una función. ¿Sabe qué? Me dijo, ve y dile a mi pueblo. Lo interesante es que Dios no me dijo, ve y dile a la misión, no me dijo a los adventistas, a los pentecostales, a los presbiterianos. Ve y dile a mi pueblo que yo vivo y soy real. Wow. Escribí un libro que así se titula, y así están las tablillas de mi carro. Yo vivo y soy real. ¿Por qué lo hago? La gente dice, oye, ¿qué es eso? Ahí aprovecho yo y le testifico y le hablo. ¿Quieres que convertirte? Yo en la cárcel, en la playa, en la escuela. ¿Te quieres convertir? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Haz esta oración conmigo. Y después le busco una iglesia que pueda. ¿Cuántos años llevas sirviendo al Señor? 62 años de mis 79. Y qué interesante que a la edad de 69 años todavía este varón tiene un oído para escuchar un llamado de Dios, porque entiendo que cuando Dios lo llame se quiere ir con las botas puestas. Ah, no, claro que sí. Descalzo no voy con las botas puestas, como dice la gente. Para mí, servirle al Señor es mi vida. Y Qué conmigo, lindo. mi familia, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Cada uno de ellos se han encaminado de distintas maneras, pero dentro del Señor. Eso es. ¿Verdad? Somos los hombres los que ponemos barreras. Hay que romper esas barreras y empezarnos a mirar. En las congregaciones, cuando yo predico y hago el llamado, yo le digo a la gente, ¿usted es capaz de mirar el bien que usted tiene a su lado? Yo le digo, si no puede mirarlo a los ojos, problemas hay entre ustedes, vamos a resolverlo aquí ahora mismo. Yo provoco, y Dios me respalda. Qué cosa más hermosa. Vamos a continuar. Todos los pastores que han estado en esta casa como pastores principales van a tener la oportunidad, uno tras otro, de testificar su temporada, cómo Dios los llamó y cuál fue la aportación que por la gracia del Espíritu Santo hicieron